Muy buenos días para todos y todas. Eh, Mi nombre es Mauricio Torres, estudiante de Planeación y Desarrollo Social del Colegio Mayor de Antioquia y de igual forma estudiante del pregrado de Derecho de la Universidad Uniremito, ambos de la ciudad de Medellín. Agradecerle al doctor Jorge Gómez, candidato a la gobernación de Antioquia por el partido político Dignidad y Compromiso, el que nos abra este espacio precisamente para escuchar un poco acerca de quién es Jorge Gómez, de cuál es su corriente de pensamiento, de por qué pues, es importante su propuesta frente al plan de gobierno y hacer una conversación un tanto informal, pero muy profunda frente a los conceptos. Entonces, doctor, bienvenido, agradeciéndole entonces por darme este espacio. Quisiera entonces inicialmente que nos contara, para los que de pronto no conocen o han escuchado de manera muy somera, quién es Jorge Gómez. Y muchas gracias de nuevo. Gracias, Mauricio, a ti. Un saludo pues, muy cordial para todos los que van a ver esta grabación. Bueno, Jorge Gómez es un antioqueño de 69 años, nacido en el municipio de Matías, que desde muy joven tuvo inquietudes por la lucha social y por la problemática social de Colombia, y eso me llevó a que fuera participante del movimiento estudiantil desde que estaba en bachillerato. Yo fui fundador de la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria por ahí en el año 71, cuando estaba estudiando bachillerato. Después participé en el movimiento estudiantil, ese movimiento estudiantil del 70-71, cuando entré a la universidad en el 72. Y después decidí que mi vida se iba a dedicar a luchar por transformar la sociedad, y me fui a Urabá a fundar los primeros sindicatos y a fundar unas ligas campesinas que en esa época eran un experimento muy bonito, ligas campesinas que lo que hacían era eliminar intermediarios para que el campesino recibiera una mayor porción del precio de sus productos, especialmente el maíz de la serranía de Avive. Después la violencia nos sacó de Urabá y regresé a la ciudad de Medellín, donde he trabajado, porque ya uno teniendo hijos ya no puede dedicarse solamente pues a la lucha social voluntaria y ad honorem. Entonces me tocó trabajar en dos empresas privadas en el área comercial, pero nunca dejé la lucha social. En mis tiempos libres, en mis noches y en mis fines de semana siempre seguí trabajando en la lucha social, y me vinculé a Sede Trabajo, el Centro de Estudios del Trabajo, que es una organización de investigación social y de capacitación para sectores sociales y populares. Y de allí nos pidieron una asesoría para los cafeteros y las hicimos, y terminamos siendo el coordinador de unidad cafetera y de salvación agropecuaria en Antioquia. Hicimos una lucha muy importante de condonación de deudas cafeteras, de precio del café, de crédito oportuno, suficiente y barato para los cafeteros. Y esas luchas me llevaron después a ser candidato a la Asamblea Departamental cuando fundamos el Polo Democrático Alternativo con Carlos Gaviria y con Jorge Robledo. Y fui diputado durante 3 periodos consecutivos del Polo, y luego representante a la Cámara del Polo también. Y no dejé nunca mis luchas en defensa del agro, en defensa de la minería ancestral y tradicional, en defensa de la universidad y la educación pública, en defensa de los derechos ciudadanos, contra los abusos de la organización. Bueno, o sea, yo creo que no hay campo de la lucha social en la que yo no haya incursionado. Y después de mi paso por la Cámara me presenté al Senado y no salí elegido. O sea, y hoy fundamos el partido, nos salimos del Polo cuando consideramos que el proyecto Polo estaba renunciando a su razón de ser, al motivo por el que lo creamos con Carlos Gaviria, y fundamos Dignidad. Acompañamos a Sergio Fajardo, que nos ganó la consulta en las elecciones de 2022, y posteriormente este año, en el 2023, fundamos Dignidad y Compromiso. Y hoy soy el candidato a la gobernación de Dignidad y Compromiso. Pues esa es una apretada síntesis de una vida, pues ustedes saben, de 52 años que tengo registrados de lucha social, que no se pueden contar pues en un momentico, pero más o menos dan un brochazo de que he dedicado mi vida a esto. Me pensioné en el sector privado. Yo cuando entré a la asamblea ya tenía derecho a la pensión, porque había trabajado pues desde muy joven en estas empresas privadas que les dije, y bueno, pues cuando estuve en el Congreso tuve que pues dejar de cobrar la pensión, porque uno no puede cobrar pensión y honorarios de congresista, porque hoy sería pues el colmo. Y hoy soy un pensionado candidato a la gobernación de Antioquia. Excelente, doctor Sojaría. De tal manera entonces que usted le ha tocado vivir muchas
muchas etapas históricas, es decir, digamos actualmente frente a, le ha tocado vivir una pandemia, le ha tocado vivir a puertas de recesiones económicas, le ha tocado vivir con respecto a los conflictos que ha generado la misma corrupción en el sistema, ¿cierto? Cómo ha permeado el narcotráfico, en fin, entre muchos otros. En ese orden de ideas y frente a las nuevas posturas que se están dando y los contextos históricos, entonces también nosotros hemos venido estudiando otras posturas frente a lo que es el desarrollo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos una docente que es la profesora María Cecilia Munera, una investigadora, la cual ella entonces trae a colación el concepto de lo que es la transmodernidad en el sentido de resignificar el desarrollo. En cuanto a que el desarrollo no se limita nada más a un indicador económico, sino que el desarrollo lo plantea multidimensional y en armonía con el medio ambiente. Haciendo esa contextualización inicial, entonces yo quiero plantearle unas preguntas para ir entrando mucho más en materia. Ok, vale. La primera entonces tiene que ver con que si se ajustan estos nuevos postulados de desarrollo frente a su propuesta de gobierno. Vea, los postulados globales generales, dijéramos, uno puede tener muchas visiones, mirar de distintos puntos de vista del postulado general. El postulado de esta resignificación del desarrollo a mí me llama la atención y me gusta, pero es un ejercicio abstracto teórico, porque hay un problema práctico, es en qué circunstancias vamos a promover ese desarrollo multidimensional. Nosotros tenemos, hay una especie de axioma del desarrollo económico y social, del desarrollo de las sociedades, y es que hay unas contradicciones que son las principales y otras que son secundarias. Y hay unas contradicciones que jalonan la cadena de desarrollo de la sociedad. Y en las circunstancias actuales nosotros tenemos un problema que no puede sustraerse de la teoría del desarrollo multidimensional. Y es que Colombia es un país que genera poca riqueza y que tiene una alta dependencia de una potencia extranjera, para decirlo de la manera, o de lo que representa un conjunto de potencias extranjeras. Entonces ahí tenemos un obstáculo para cualquier tipo de desarrollo económico, del clásico del capitalismo, del desarrollo de la industria. Ahí ni siquiera ese tipo de desarrollo se puede dar, y mucho menos el multidimensional, que estamos hablando que el desarrollo es una combinación del desarrollo económico con el bienestar ciudadano, con el respeto por el medio ambiente, con una serie de condicionamientos sin los cuales el desarrollo, pues, en realidad deja de ser desarrollo. Porque entonces yo digo esto en abstracto, pero lo voy a decir en concreto. Yo tengo un grupo de amigos que hacen parte de una organización que defiende la agricultura limpia, y entonces ellos se oponen a qué tipo de agricultura que use agroquímicos y que no sea absolutamente limpia. Yo les digo, hoy en Colombia, yo hasta la agricultura sucia la defendería, porque es que no hay ningún tipo de agricultura. O sea, no, la agricultura que hay es la tropical para productos de exportación que no producen las potencias. Nos asignaron en la División Internacional del Trabajo solo la posibilidad de producir unos perecederos que no, por razones que se descomponen fácilmente, no hacen parte del mercado mundial, y tropicales. La dieta básica de la población, que son cultivos temporales, que son maíz, trigo, arroz, eso se lo entregaron a unas cuantas naciones, y las otras solo producen cosas secundarias. Yo lo digo en sentido un poco chistoso. A nosotros nos dejan producir el mecato y a ellos la comida, ¿no? Y eso nos crea unas condiciones de desigualdad. Entonces, yo hoy digo, yo soy partidario de la cultura limpia, de la orgánica, del respeto absoluto por las fuentes de agua, de todas esas cosas, pero es que ni la sucia no la dejan hacer, ni siquiera esa para la comida, para producir, para la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces miren cómo ahí uno dice, yo estoy por esto, pero hoy pues uno dice, pues miren, vamos a ver pues cómo producimos alguna cosa. Así toca poner abonos químicos, pero ni eso nos dejan hacer en maíz, en sorgo, en soya, en maíz, sorgo, soya, cebada, malta. O sea, nosotros, por ejemplo, la cerveza, que es un producto de consumo que produce toda la cebada es importada.
Doctor, entonces ya que entramos en esas arenas, ¿cuáles considera usted que son los limitantes actuales para que se dé ese desarrollo? Nosotros tenemos un limitante, primero que fue en los finales de los 80 y principios de los 90, cuando se estableció lo que se llama la globalización o lo que llaman un otro el modelo neoliberal, bueno, el libre comercio, etc. Después de una caída enorme, después de que se cayó la Unión Soviética y dejó de ser la competencia bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el mundo de la Guerra Fría, entró un periodo de más de multilateralismo y empezó una lucha por el predominio económico del mundo, que finalmente lo ganó Estados Unidos después del consenso de Washington y las cosas que se implementaron en la Organización Mundial de Comercio. Empezamos un periodo en donde que lo ha caracterizado personas a las que yo he seguido, pues dijéramos, el tema de los estudios económicos como una especie de recolonización. Colombia ya estaba, dijéramos, en una situación de dependencia compleja a finales de los 80, pero había ciertos rasgos, dijéramos, de economía que nos dejaban desarrollar, ¿no? Hubo con la época del periodo cepalino algunos sectores de la economía, de la manufactura y del capitalismo de Estado que se pudieron desarrollar, pero cuando el advenimiento de la globalización neoliberal, que es una política para recuperar la tasa de ganancia del gran capital financiero, para recuperar mercados y para recolonizar mercados de mano de obra barata, del consenso de Washington, Colombia entra en una mayor dependencia, que se arroja mucho más con la suscripción de los tratados de libre comercio. Nosotros hoy tenemos un problema grave, que el libre comercio en Colombia no existe. Libre comercio es competir entre iguales. Yo considero que cuando hay libre comercio se puede competir entre iguales y yo estoy de acuerdo. Si es la competencia entre iguales, pero reglas iguales para capacidades distintas son una aberración. Usted no, en boxeo usted no pone a pelear un peso liviano con un peso pesado. Usted compite un peso liviano con un peso liviano y un peso pesado con un peso pesado. Pero nosotros nos ponen en las mismas condiciones a competir una economía débil con unas economías poderosas y nos llevan en los cachos. Miren los resultados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las exportaciones no han crecido al ritmo que nos dijeron, en cambio las importaciones sí, y hoy tenemos un déficit comercial enorme y hemos perdido los instrumentos, las herramientas para impulsar el desarrollo económico y desde luego las otras cosas que deben ir anexas al desarrollo económico, el desarrollo social, cultural, educativo, deportivo, o sea, todas esas cosas, incluso nos han quitado las raíces culturales. Vivimos un proceso de recolonización cultural aterrador. Yo soy melómano, a mí me gusta mucho la música y encuentro que en el mundo de la música lo que hay hoy es casi que están uniformando el gusto. O sea, lanzan un video, una producción de una de esas multinacionales de productores de música y es igual para todo el mundo. Es el mismo gusto en Corea, en Pakistán, en Colombia, en Argentina o en Estados Unidos. Están borrando las raíces de nuestra cultura musical, haciendo economías de escala, haciendo negocios multimillonarios y yo creo que nosotros debiéramos, las raíces culturales son importantes también para el desarrollo económico. Si el desarrollo económico sin raíces culturales no tiene sentido. Entonces, si usted me pregunta en concreto, creo que la falta de soberanía, la competencia desleal en las importaciones subsidiadas en otros países tienen frenado nuestro desarrollo económico e imposibilitan generar riqueza. Colombia no genera sino $6.500 de Producto Interno Bruto per cápita al año, 6.500, una chichipo, mientras que Estados Unidos produce $65.000 por habitante al año. Hay países europeos que producen $100.000 por habitante al año. Argentina, con los problemas que tiene, produce $14.000 por habitante al año y nosotros infelices 6.500. O sea, ahí hay un problema, porque lo que va anexo al desarrollo económico es, en el capitalismo son los impuestos para poder nivelar un poco las cosas. O sea, si usted tiene un desarrollo económico grande, para que se cierren las brechas de desigualdad que eso genera, tiene que haber una carga tributaria fuerte sobre lo que usted puede pagar y el Estado tiene que tener unos recursos suficientes para hacer lo que se llama inversión social o inversión pública. Y en Colombia eso es una menuda. O sea, si en Estados Unidos son 10 veces el Producto Interno Bruto per cápita, son 15 o 20 veces la inversión pública frente a la de Colombia por habitante. Tenemos unas limitaciones enormes. Doctor, sí, yo escuchándolo de conmigo entonces,
que esos 50 años que usted lleva de trayectoria frente a esas luchas sociales, como diría el profesor de Vinsuaza, precisamente lucha por las mercancías políticas, para que finalmente haya igualdad y equidad y justicia social. Entonces me surge la siguiente pregunta. Dentro de tres corrientes de pensamiento enfocadas hacia el desarrollo, ¿usted cómo ha podido o cuáles son las bases con las que usted ha ido poco a poco armando o estructurando ese edificio conceptual? Definiéndolas entonces frente a la ortodoxa, frente a la heterodoxa y la crítica. ¿Cuál entonces, o hay una mixtura entre algunas de ellas? A mí me pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, cuando yo defiendo la lucha por la equidad y me molestan las desigualdades y las enormes desigualdades que hay, porque son demasiado irritantes, ¿cierto? Y en Colombia hay unos personajes que viven como unos príncipes árabes, pues, y que tienen unos niveles de vida aberrantes, y una gente comiendo pues, basura en la calle. Me dicen entonces que yo soy comunista o izquierdista radical y no sé qué cosas. Pero cuando defiendo la necesidad del desarrollo económico y de la generación de riqueza, entonces otros me dicen que soy del capitalismo y soy... No, yo, porque esto tiene... las teorías sirven siempre cuando ayudan a resolver problemas. Porque las teorías generales, todas las teorías son buenas. Dijéramos, cualquier teoría tiene una manera en el terreno de las ideas de defenderse y de darle. Pero cuando se confrontan con la realidad es donde las teorías tienen una importancia o no tienen una importancia. Es que estamos aquí en una grabación. Señora, aquí no es el laboratorio. Ustedes entenderán no, que el laboratorio es abajo, allá hay es una plática sincera, no, estamos jodidos. informal, y que poco a poco vamos construyendo, porque aquí no se trata de mostrar caretas, se trata de mirar realmente quién hay detrás de, ¿cierto? Y partiendo de esa base, poder entender ese actor político que el día de mañana finalmente va a trazar las líneas por las cuales nos vamos a regir nosotros como ciudadanos. Entonces, sigamos con el Mauricio, qué pena por la interrupción, pero es que creo que nos estamos en el lugar no adecuado. Aquí ha visto que llegar a preguntar lo que no es. Esto es abierto. Yo creo que es interesante cómo usted tiene las puertas abiertas precisamente al público. Yo hace poco estuve en Bogotá, estuve en los patios del Palacio de Nariño y veía precisamente cómo había tránsito por parte de algunos senadores y de ministros, pero con 20 escoltas al lado. Entonces no había esa cercanía con la ciudadanía, y yo creo que ese tacto hace falta, ¿cierto? Es que el político finalmente debe entenderse que es que no es un ser supremo, no, es que el político es esto, es que nosotros somos actores políticos todos, desde el que está reciclando en la calle hasta el que está gerenciando un banco, para mirar pues como todas las dimensiones frente a lo que puede ser un ciudadano, ¿cierto? Y más aún, inclusive el que no tiene ninguna ocupación, ahí es donde precisamente se le apunta frente a las injusticias y la equidad social. Entonces, eso se pone interesante. Bueno. Tiene la palabra. Bueno, entonces sigo con esto. Hombre, todas las teorías tienen alguna manera de sustentarse, pues sí es en el marco teórico, pero el problema es que se confronten con la realidad. Entonces, por ejemplo, si usted es amigo de la equidad, entonces puede decir que usted es socialista, ¿cierto? Porque socialismo es, el principio básico del socialismo es que cada cual trabaje según sus capacidades y decida según su trabajo. O sea, el socialismo no es la igualdad absoluta, pero es un paso adelante en la equidad. Dijéramos, un socialismo es usted trabaja según lo que puede trabajar, según su capacidad, y recibe según su trabajo. O sea, ahí va a haber diferencias en el ingreso. En el socialismo no hay ingreso igual, ¿cierto? Entonces, si usted propone eso en Colombia hoy, lo que está proponiendo es repartir pobreza. O sea, porque Colombia genera muy poca riqueza. O sea, repartir donde no hay riqueza es un absurdo. Hay que generar riqueza y después pensando en repartir. No repartir antes de generar riqueza. ¿Por qué repartir? No generar riqueza en un entorno mundial
de capitalismo y de economía de mercado. Lo cierto es que los países, dijéramos, socialistas propiamente dichos, que mantienen el esquema socialista, tienen una paupérrima producción de riqueza, Cuba, Corea del Norte, que son los ejemplos que quedan, porque China cogió el camino del capitalismo de Estado, ¿cierto? Hace mucho rato cogió el camino del capitalismo de Estado. Bueno, Rusia, la Unión Soviética se desbarató y producía eso hoy una sociedad capitalista. Entonces, el lío es, si usted debe repartir antes de generar riqueza. Yo soy del criterio que hay que generar riqueza y a la medida que va generando riqueza va repartiendo, pero no repartir primero para generar después, porque no, es como el caso de la tierra. Hay una teoría, en el actual gobierno hay una teoría que es equivocada. Es que lo dijo expresamente, lo voy a repetir textualmente como lo dijo la ministra de Agricultura. El problema del hambre en Colombia se acaba produciendo comida, y para producir comida hay que repartir la tierra. Así lo dijo en una entrevista, lo oí y yo quedé atónito. Yo digo, bueno, y repartir la tierra es una garantía de que se va a producir comida. Pues a mí que me expliquen esa teoría, que puede ser cierta en ciertos momentos, hoy no es cierta. Hoy lo cierto es que un indígena le decía a un viceministro de Agricultura en el 90, me acuerdo que el viceministro le decía, ¿de qué se quejan los indígenas si les dimos tierra? Los indígenas del sur del Tolima. Y el indígena le dijo, señor viceministro, los indígenas no somos lombrices, no comemos tierra. La tierra nos sirve para producir, y lo que produzcamos lo podemos vender y ganar alguna cosa para poder comer, si no, no nos sirve. Bueno, eso mismo pasa hoy, de repartir la tierra. O sea, si usted le da garantías a los dueños de la tierra, que produciendo comida, produciendo cosas, no se van a quebrar, pues van a producirlo, el esquema capitalista. Pero aquí a nadie lo pueden obligar a que se quiebre. Señor, tiene que poner a producir la tierra, ¿qué lo pongo a sembrar? Ya a los gringos ya no les cabe un banano más, porque banano ya no hay más. Palma africana nos están inundando de aceite de por ahí del sudeste asiático. Flores, bueno, las flores ocupan muy poco espacio. O sea, realmente lo que necesitamos es producir comida. Antioquia, esto es una cosa dolorosa. Yo estoy insistiendo mucho a los antioqueños para que tengamos un sentido de pertenencia. Antioquia exporta 800 millones de dólares en café al año. Y eso es bueno. Exportar café bueno, son 800 millones de dólares que dan al país. ¿Y saben qué nos los gastamos? Comprando maíz. Vendemos 800 millones de dólares en café y compramos 840 millones de dólares de maíz en el exterior. Valiente gracia. Negocio chimbo. Claro, porque el maíz se puede producir aquí. Si a mí me dicen, no, exportamos 800 millones de dólares y compramos con eso maquinaria para hacer industria, para producir ropa, para producir máquinas, no sé, cosas de esas, yo me pongo contento, computadores para que los muchachos aprendan, tengan habilidades, maravilloso. 800 millones de dólares que recibimos de café para comprar 840 millones de dólares cuando en Antioquia solo hay 200.000 hectáreas, ojo este dato, que no es mío, es del gobierno. 200.000 hectáreas aptas para sembrar maíz de alto rendimiento. Eso es una vagabundería. Eso es una vagabundería. Entonces yo digo, hay que producir maíz. Vamos a ver. Ojalá de la manera más limpia, de la manera más amigable con la naturaleza, obviamente. Pero hay que producir maíz. Es que ¿cómo así que nosotros estamos recibiendo los dólares de votando? Estamos... Y ponga a sembrar la maíz y la gente dice, no, yo no siembro maíz porque cuando sale la cosecha me la pagan a huevo y me quiebro, entonces yo prefiero no perder la tierra, ¿no? Entonces, de eso es lo que estoy hablando, de eso es de cosas concretas. Y ahí la teoría, entonces ahí la teoría dice, bueno, ¿qué desarrollo necesitamos? Bueno, primero necesitamos que esos dólares que recibimos del café sirvan para impulsar algún desarrollo, mejorar la educación, mejorar la producción industrial, pero están sirviendo para traer comida para los marranos y para las aves. Como lo decía Martel entonces, frente a la privación de las capacidades, ¿cierto? Que no solamente el darle la tierra, sino de las herramientas para que precisamente pueda desarrollar ese árbol. Muy interesante. Doctor, finalmente, pues obviamente estamos a puertas ya escasos 20 días de la contienda electoral, a la cual le deseo muchos éxitos, ni más faltara. Entonces quisiera que usted nos contara, a todos los que están allá detrás de las pantallas, por qué su plan de gobierno es ideal para el territorio departamental antioqueño, qué lo hace diferente, qué
lo hace transformador? ¿Qué hace que nosotros como ciudadanos antioqueños, como habitantes de este territorio, podamos mirar su propuesta como la propuesta que se ajuste más a nuestro contexto? Bueno, lo primero es que después de darle muchas vueltas a ver qué era lo que nosotros en lo que nos vamos a concentrar cuando sea gobernador. Yo estoy en las elecciones peleando por ganar las elecciones y por ser gobernador. Y cuando yo me meto, cualquier ciudadano se mete en eso, pues tiene que pensar para qué quiere ser gobernador, qué es lo que va a hacer en la gobernación. Bueno, hay algunos que lo saben hace tiempo, que no tienen que pensarlo mucho porque lo que quieren es ir a robar, y entonces eso pues no tienen, lo que tienen es que contratar a alguien que les haga un discurso que le guste a la gente y punto, ¿cierto? Y prometer un mundo de cosas que no van a cumplir porque les importa un carajo cumplir o no cumplir. Entonces nosotros en el análisis que hicimos con el equipo que desarrollamos el programa es ¿cuál es hoy, dijéramos, la punta del ovillo que nos permite jalar un desarrollo social y económico para Antioquia? De una mejor situación del departamento, mejorar la situación del departamento. Y encontramos que hoy el obstáculo más grande que hay es la absoluta carencia de confianza ciudadana en los mandatarios. Nadie confía en el gobierno, nadie. Usted pide que levante la mano quién confía en, no confían. Ni siquiera los amigos del gobierno confían en el gobierno. Está con el gobierno porque tienen alguna dádiva o porque tienen alguna mermelada, pero no porque creen que lo estén haciendo bien. Entonces, tenemos hoy, nadie confía en la policía. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Tenemos bien poquitos policías y la gente no confía en la policía, no colabora con la policía, entonces la delincuencia se apodera de la sociedad. Y las causas justas que puede encabezar un gobernante, nadie las acompaña. Entonces dijimos, aquí lo que hay que pelear es para recuperar la confianza ciudadana. Y eso no se recupera sino acabando la robadera, que es la principal causa por la cual la gente desconfía de sus mandatarios, y acabando la mentidera. Entonces decidimos si íbamos a poner el programa Cero Corrupción o si le íbamos a poner Palabra de Honor, y decidimos ponerlo Palabra de Honor, que solo nos ofrecemos lo que podemos hacer, así sean cosas que no gusten. Por ejemplo, en Vigía del Fuerte, algunos líderes comunitarios, yo fui a Vigía del Fuerte, me dijeron que votaban por mí si yo me comprometía a hacer la carretera desde Vigía del Fuerte hasta Urrao. Estoy seguro que los otros candidatos le hubieran dicho que sí a la gente para votar, para que votara por ellos, y esa carretera es imposible hacerla por lo que no ahora. Son atravesar como 70 kilómetros de la selva chocuana, luego subir al páramo de Corontino y bajar a Urrao. Eso es una carretera que puede valer, ¿no?, hacia 6 o 7 billones de pesos. ¿Y con qué se financia? Yo le hubiera podido decir, listo compañeros, yo les hago la carretera, yo soy el gobernador, que va a sacar a Vigía del Fuerte de la Plata, pero yo no soy capaz de decir mentiras, y cuando dicen mentiras lo que hacen es aumentar la desconfianza ciudadana. Entonces, por eso se llama Palabra de Honor. Entonces vamos a recuperar la confianza ciudadana primero, evitando que se roben la plata. Eso no es tan difícil. A mí me dicen, no, en este país de ladrones no se puede. Sí se puede. Vamos a cortarle las alas y los mecanismos a los ladrones. La contratación directa se volvió la robadera. Incluso se inventan ONGs no caritativas para robarse la plata. Eso es un dolor que hay, o gente que se presta para crear una ONG, una organización no gubernamental o una organización social para ayudarle a un politiquero a robarse la plata. Eso lo vamos a acabar privilegiando la licitación pública. No es que en las licitaciones no puedan robar, claro, en las licitaciones también roban, pero la verdad es que detrás de cada robo casi siempre hay una contratación directa. Y no todas las contrataciones directas son corruptas, pero detrás de cada robo casi siempre hay una contratación directa. Y segundo, vamos a fortalecer las veedurías ciudadanas. Eso es una acción práctica y efectiva. Las veedurías ciudadanas muchas veces hacen denuncias y caen en el vacío, no, nadie les para bolas, porque las veedurías ciudadanas no tienen abogados, secretarias, no tienen una logística que les permita funcionar. Va a haber unas oficinas, no una oficina, no, va a haber unas oficinas en la gobernación de Antioquia donde va a haber abogados y secretarias al servicio de las veedurías ciudadanas. No les vamos a pagar a los veedores, porque eso sería otra forma de cortarlos y ponerlos al servicio de la gobernación, no. El que sea voluntario y quiera ayudar a cuidar los recursos públicos tendrá el apoyo de la logística en la gobernación. Si tiene que enviar un memorial a Bogotá, lo mandamos por un courier. Si tiene que hacer un memorial, se lo hará la secretaria. Si necesita una asesoría, habrá abogados que lo asesoren, pero seguirán siendo voluntarios y no serán amigos del gobierno
veedores de bolsillo del gobierno, es para que cuiden los recursos del departamento y cuiden los de los municipios, que ahí es una fuga enorme de recursos en los municipios. Lo segundo es que vamos a dar la batalla porque haya equidad en la distribución de los recursos nacionales. Es un dolor que Antioquia solo reciba 1.700.000 millones del sistema general de participación, cuando debiera estar recibiendo entre 3,5 y 4 billones de pesos según el diseño que hizo la Constitución del 91. En eso fue sabia la Constitución del 91, definió que se le entregaban unas competencias a los departamentos, pero a la vez se le entregaban los recursos, y que esos recursos iban a ir creciendo durante los primeros 10 años a un ritmo que llegaran al 46% de los ingresos corrientes de la nación. Pero el doctor Pastrana en el 2001 recortó esas transferencias con el acto legislativo 01, y el doctor Uribe en el 2007 las volvió a recortar con el acto legislativo 04 de 2007. Vamos a encabezar una batalla con gobernadores y alcaldes para recuperar la fórmula de la Constitución del 91 y recuperar las transferencias que nos tienen que entregar para hacer el mandado. Realmente un gobernador en muchas de las cosas, sus funciones son hacerle un mandado al gobierno nacional, y cuando uno lo ponen a dar un mandado le dan la plata para hacerlo, porque yo puedo mandar al hijo mío a comprar un kilo de arroz con 3.000 pesos porque vale 5.000, y si fuera eso el hijo mío es ladroncito y se roba 1.000, llega con 2.000 a comprar el kilo de arroz, y es lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a acabar la corrupción y vamos a dar la pelea por los recursos, y vamos hacer un programa de generación de ingresos, de generación de riqueza, que nos permita atender una serie de obligaciones que no está cumpliendo el departamento en temas de salud, de movilidad, de atención a la población desplazada, de atención a las madres cabeza de familia, de atención al deporte, a la cultura. Ahí hay un vacío enorme, y esos son programas que están medio abandonados. Muchos por corrupción, pero otros por falta de recursos. Entonces vamos a buscar los recursos, vamos a fortalecer la fábrica de licores de Antioquia. Yo tengo 2 líneas de trabajo con la fábrica de licores, la producción de cannabis medicinal, que está además autorizado por la ley, que no es ningún delito ni nada, y están preparados para cuando aprueben el cannabis de uso recreativo adulto, también la fábrica de licores incursiona en ese mercado. Producir el alcohol de la fábrica de licores, es doloroso que la fábrica de licores esté vendiendo aguardiente panameño, porque el alcohol lo estamos trayendo de Panamá, teniendo tierras súper aptas para producir caña, que no es sino montar una torre de destilación, que es un alambique grande y punto. Vamos a sembrar maíz, el departamento se va a dar una pela para unos subsidios de transporte de los sitios de producción a los sitios de consumo para sembrar maíz. Vamos a privilegiar a los productores antioqueños en las licitaciones públicas. Vamos a darle un puntaje adicional al que le ofrezca el departamento en la venta de bienes y servicios, mano de obra y materia prima antioqueña. Vamos a legalizar y formalizar una cantidad enorme de mineros que hoy están vendiendo el oro de forma clandestina, y esa regalía de esos recursos están yendo sin dejar nada para las públicas. Vamos a la votación de financiación. Y en lo otro vamos a salvar Sabia Salud, vamos a empezar un proceso de reconstrucción de nuestra infraestructura educativa y de nuestra infraestructura deportiva. Es un dolor como están los escenarios deportivos en Antioquia, porque uno recorre, son los coliseos acabados, lloviéndose, las canchas vueltas nada. Vamos a hacer eso, porque ahí es donde la juventud nuestra puede sacar un poquito el cuerpo a la drogadicción y al crimen, ¿no? Y bueno, y en las universidades vamos a mantener los programas de matrícula cero, pero con una cosa distinta, es que la matrícula cero es muy buena para el estudiante, pero no para la universidad, porque el gobierno no le está entregando a las universidades lo que vale educar al joven, sino lo que pagaba el joven de matrícula, que es distinto. O sea, una cosa es la matrícula que paga el estudiante y otra cosa es lo que vale educarlo. Entonces, vamos a mantener la matrícula cero, pero vamos a aumentar la base presupuestal para las 4 instituciones que tiene Antioquia: la Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico de Antioquia, el Politécnico y la Institución Universitaria Digital, donde le haremos mucha fuerza, porque se ha vuelto esa institución una sorpresa realmente. Yo estoy sorprendido cómo están avanzando en la IU digital. Ya tienen 6.000 estudiantes, ya tienen programas de pregrado certificados, ya tienen posgrados, y están haciendo una cosa muy, muy revolucionaria y muy importante, y es llegar a sitios apartados donde la gente no tenía ninguna posibilidad de estudiar. Vamos a trabajar un poco en la pertinencia, ¿no? Porque también a veces se imparten programas. Yo con la Universidad de Antioquia he tenido una discusión hace rato, porque en Yarumal hicieron como 5 cohortes de regencia de farmacia. ¿Cuántos regentes de farmacia se necesitan desde el norte de Antioquia?
Los regentes de farmacia deben estar de mototaxistas. Hay que hacer pertinente también los programas en las regiones acorde a los desarrollos económicos que tenga la región. Sí, buena oferta. Me parecen muy interesantes los postulados y le cuento que nosotros hemos tenido discusiones académicas frente a cómo concejales, diputados o alcaldes no tienen las competencias, por ejemplo, ahorita que hablaba frente a la participación o asignación de recursos que viene desde la centralidad hacia lo regional, pero cómo estos actores políticos locales no tienen las competencias frente a cómo se formulan proyectos, porque esos recursos vienen a través, hay unos que son de transferencias directas, pero otros que se hicieron a través del proyecto. Y en ese orden de ideas, cómo finalmente me parece importante darles una formación académica a estos futuros alcaldes, concejales, diputados, para que de hecho puedan ser eficaces y efectivos frente a esas gestiones que ellos adopten. Acá yo lo que estoy ya como recogiendo finalmente algunos aspectos dentro de la interesante plática que hemos tenido. Por otro lado, frente al tema universitario, me parece muy bueno que se tenga en cuenta finalmente esa formación académica estructural para que la sociedad cambie y también apuntarle no solamente a una asignación presupuestal para una matrícula. ¿Por qué? Porque es que yo que estoy en ese estadio y no estoy desde la tribuna sino desde la arena, entonces me doy cuenta, por ejemplo, cómo algunos compañeros y compañeras, hasta uno mismo, hay situaciones donde uno dice, es que si pago el bus no tengo cómo almorzar, o bueno, si pago el bus y almuerzo, entonces no tengo cómo llevar el arroz a mi casa. O comprar acá la fotocopia. Exactamente, entonces yo pienso que esa política debe estar enfocada también, porque hablamos de un desarrollo multidimensional, ¿cierto? Entonces yo pienso que también frente a esas asignaciones en la academia deben ser asignaciones también multidimensionales, que le apunten precisamente que haya una formación integral y que el individuo realmente pueda desarrollarse con todo un ecosistema adecuado, pues realmente, para poder centrarse el estudiante es a estudiar, a lo que va, ¿cierto? A que no tenga que, por ejemplo, dedicarse a otras cosas que lo desorienten, que lo desorienten. Entonces quería hacer como esa acotación al respecto. Recogiendo en general, me parece... Pero ahí volvemos al mismo llanito. ¿Con qué plata? Eso vale plata. Claro. Yo quiero bienestar universitario. Yo soy defensor. Yo la primera pelea estudiantil que digo es por bienestar universitario, me acuerdo, por bienestar universitario. Pero el bienestar universitario vale plata. Correcto. O sea, tener cafetería, almuerzo, o sea, tener una serie de servicios, auxilio de transporte y una serie de cosas, vale plata. Hay que buscar la plata. Yo tengo esa pelea con los politiqueros que ofrecen de todo y después no vuelven ni a contestarle el teléfono a la gente. Porque, obvio, ya les cumplí, ya les pagué el voto, ya no tengo que pagarles nada. No, esto tiene que ver en serio, en serio. Vamos a todo ese programa social que tenemos, lo estamos diciendo que lo vamos a hacer paulatinamente a medida que vayan llegando los recursos. No estamos prometiendo cosas imposibles. Yo quisiera que los programas de bienestar universitario, cuando yo estudiaba, ustedes no se imaginan la maravilla que era, yo estudiaba en los 70 y peleamos por más bienestar universitario, sin embargo la Universidad Nacional tenía residencias en Medellín. Yo creo que eso ya no lo conocen los muchachos de ahora. Casas que la Universidad Nacional eran de propiedad o alquilaba para que vivieran los estudiantes de provincia y los dotaba de alimentación. Había unas muchachas que iban a cocinarles y hacer un paseo. Y en la universidad había comida caliente, en las cafeterías, en los restaurantes de la universidad. Eso se llama bienestar universitario, pero eso valía plata y en esa época, dijéramos, el ingreso per cápita podía ser mayor que ahora. Hoy no hay con qué, entonces hay que buscar primero la plática. Hay que gestionar, si precisamente le tocó esa labor titánica. Siguiendo con el hilo conductor, entonces recojo varias cosas que ya estamos concluyendo. Interesante su pasar y su propuesta frente al tema de Liga de Campesinos. Yo creo que eso ha sido parte precisamente de la fundamentación pragmática, teórica que usted lleva hoy en día a cabo. Otro elemento para rescatar son las dependencias económicas extranjeras, y me parece que usted dijo un término que me parece muy interesante, que seguramente va a ser objeto de estudio
cuando socializamos precisamente estos videos, es la recolonización, y yo le ajusté el concepto multidimensional, porque usted lo plantea en otros términos, pero yo creo que esa recolonización multidimensional recoge en parte lo que usted dijo, frente a todos los frentes por los cuales las economías extranjeras han cooptado nuestra localidad, desde lo cultural, lo territorial, pero en otros aspectos. Lo ubico usted, doctor, y me corrige si estoy equivocado, que usted es más pragmático frente a su postulado teórico, ¿cierto? Recogiendo como algunos elementos, pero finalmente adecuándolos al contexto, ¿cierto? Cómo se pueden viabilizar las cosas, y me parece muy bueno, como digo, frente a no quitarse las caretas, porque en este tiempo los políticos normalmente lo que prometen, como decía mi abuelo, prometen puentes donde no hay ríos, y es muy bueno aterrizar las ideas y hablar como esto se puede, esto no se puede, esto podemos viabilizarlo, esto no, pero hablar con toda la claridad. Me he reído mucho de un candidato que está prometiendo dar una carretera de aquí hasta Panamá. ¿Te lo he oído? Por el Darién. Sí, que va a hacer una carretera hasta Panamá. Y entonces, lo primero es que sí se puede hacer una carretera hasta Panamá, obvio. La minería moderna puede atravesar el mar, no va a poder atravesar un pantanero, que es ese punto donde el río Atrato se abre y forma un complejo lagunar y cenagoso horrible. Se puede, pero puede valer unos 25 billones de pesos. Entonces, ¿con qué plata la va a hacer? Y cuando le pregunté qué que le iba a hacer, me dijo que lo iba a hacer con los peajes que le iba a cobrar a los migrantes, que porque los migrantes estaban pagando hasta $250 para ir a Panamá, entonces que les iba a cobrar para ir por una carretera en vez de pagarles el paquete que pagaran por ir por una trocha. Y me dio risa porque yo me acuerdo que José Obdulio Gaviria una vez, hace como 15 años, dijo que Colombia no había desplazados, que lo que había eran migrantes, que la gente no estaba desplazando de migrantes. Y se inventó una cosa nueva, los migrantes, que ahora hay venezolanos y ya no migrantes, sino turistas, que van a pagar el peaje para ir a la carretera. Eso es el absurdo más grande. Los gringos no dejan hacer una carretera que atraviese el tapón del Darién, tienen que ir a pedirle permiso a Biden. Les quita el negocio del canal. No, ni siquiera es por el negocio del canal, ese puede ser un aspecto, pero el aspecto principal se llama la aftosa. O sea, estratégicamente los gringos tienen ya liberado de aftosa sin vacunación todo Norte y Centroamérica, todo. O sea, aftosa no existe, es como el sarampión aquí, que no existe, como otras plagas que no existen sin necesidad de vacunar. Es el libre de aftosa sin vacunación. América Latina, el sur de América, Sudamérica, es libre de aftosa, la mayoría con vacunación. O sea, cada año hay que vacunar contra la aftosa. La barrera natural para la aftosa se llama el tapón del Darién. Y el daño económico que le harían y la obligación de vacunar el hato ganadero de Estados Unidos, eso sería o sea, los vuelve menos competitivos en sus negocios. Y no lo van a dejar hacer. Y fuera eso, el gobierno de Panamá, si fuera tan fácil llegar a Panamá, pues más bien los venezolanos y los haitianos se iban para el aeropuerto José María Córdoba, cogían un avión y se iban al Tocumen de Panamá y punto. No, allá no dejan entrar, allá la gente que entra la meten en unos campamentos de migrantes, eso es otro chicharrón. Claro. Entonces no van a hacer una vía con la placa de los migrantes. Prometen unas cosas absurdas que no se pueden hacer o que no hay con qué hacerlos por lo menos por ahora. Yo creo que es muy importante precisamente, y yo veo eso en muchos ámbitos en los que me muevo, es que ya hay una conciencia más crítica electoral. Entonces eso me parece que es un despertar social, y frente a propuestas que son realmente utópicas, yo creo que se caen por su propio peso. Entonces es muy importante esto de quitarse las caretas y plantear precisamente lo que se quiere.